Pero también, Alejandro, hoy, bueno, en días pasados, nuestro colega periodista Jorge Cepeda Patterson escribió en El País un, en su columna, Pensándolo Bien, escribió sobre qué tanto Enrique Krause, Aguilar Camín y las revistas que dirigen, Letras Libres y Nexos, realmente son, tienen la relevancia que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y justamente le damos las gracias a Jorge Cepeda Patterson, una vez más, aquí a los periodistas, para pues charlar de lo que está en curso hoy en México y de manera particular, Jorge, sobre lo que escribiste en El País. Bienvenido una vez más. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues un tema el artículo... Perdón, Álvaro. Perdón, Jorge, adelante, te interrumpí. No, un tema muy relevante que cada uno de los actores involucrados al que le han entrado de distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Y a mí lo que me llamó la atención fue la reacción del presidente ayer en la mañanera, si es cierto, a pregunta expresa. Y él lo único que vio en todo este desaguisado fue que el nombramiento de esta mujer que en algún momento mandó a sus redes sociales algún tuit, algún meme para criticar más en chiste a López Obrador, y por lo mismo fue considerada en estas redes como una potencial anti-López Obradorista, lo cual llevó a preguntarle al presidente en la mañanera, en la conferencia de prensa, cómo era que se nombraba como representante de la cultura en España, o gestora de la cultura en España por parte del gobierno mexicano, a alguien que se ve expresado críticamente del propio presidente. Y la respuesta del presidente, más allá de López Obrador, más allá de entrar en los detalles, es que es imposible encontrar cuadros en el sector público que no respondan a la influencia de Krause y de Aguilar Camín. Y en ese sentido, pues son cuadros que son críticos a mi gobierno, digamos. Estoy sintetizando, pero puedo citar, porque así lo hago en el artículo, textualmente la respuesta del presidente. Y a mí me pareció pues, realmente interesante la forma en que el presidente está viendo la cultura de este país, y particularmente a la comunidad intelectual, cultural, académica y hasta científica, porque llega a decir, bueno, fue tal el peso de estos dos grupos, que en el fondo son lo mismo, incluso llega a decir, parecen diferentes, pero son como los dos partidos que no voy a mencionar, vamos, son como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que se plantean como diferentes, pero que en el fondo son los mismos. Krause con Letras Libres, Héctor Aguilar Camín con Nexos, y le dedica el presidente mucho tiempo a justamente abordar por qué son un duopolio que ha controlado absolutamente a la comunidad cultural intelectual. Y entonces no hay cuadros más que los que egresen de ahí. Y sí, yo creo que eso ameritaba, por lo menos de mi perspectiva, una recuperación de todo lo que está dejando de un plumazo el presidente de lado, y que no hace justicia ni a la realidad, y sobre todo, pues sí, es indigno, digamos, para el enorme aporte que han hecho muchísimos ámbitos culturales, regionales, universitarios, vamos, pasó por encima de toda la UNAM, el Colegio de México, los colegios regionales que existen, innumerables ateneos que ubican en las ciudades, los suplementos culturales o otros grupos intelectuales. Yo decía, bueno, el propio Monsiváis, Villoro,
Paco Ignacio Taibo y todas sus tribus, en el mejor de los sentidos. Por supuesto que hay una enorme vida intelectual, cultural y artística ajena a 2 revistas mensuales, pues. Es justamente la Secretaría de la Cultura tiene un listado de 270 y tantas revistas culturales que hay en este país, los suplementos literarios y culturales de los medios de comunicación que agruparon a su vez a comunidades, etcétera, etcétera. Entonces sí, a mí me parecía que en esta respuesta del presidente, de repente es tal su obsesión con sus críticos que termina omnibulando, opacando el resto de los actores sociales, políticos, intelectuales que hay en el país. Y eso me parece preocupante porque es un acto de reduccionismo que quizá ayuda a comunicar muy contundentemente, pero no ayuda a gobernar ser tan unilateral, pues, como lo que revelan estas apreciaciones, ¿no? De hecho, Jorge, aquí vemos 3 autores de libros. Yo no recuerdo que tú hayas aparecido en Letras Libres o en Nexos, no lo recuerdo, a lo mejor sí apareciste eventualmente y eres Premio Planeta, que es un premio que se da, que cayó en México, que ha caído creo que una sola vez. No recuerdo que te hayan dado una portada en Nexos o en Letras Libres, y eres un autor consolidado de novelas y un autor de política también. El mismo Álvaro Delgado pues tiene libros muy exitosos que han vendido miles y miles de ejemplares, y ahora tendremos a Salmerón en un momento más, que también es un historiador, que también tiene muchos libros y que no es necesariamente alguien hecho en Letras Libres o en Nexos. Digo, por decir 4 autores de libros que hay ahora mismo aquí en este programa. Incluso te diría más, esos grupos podrían tener una parte de la opinión, digamos, o te podrían conquistar una parte de los lectores de novelas o de historia, pero frente a un Taibo que vende literalmente decenas de miles de ejemplares cada vez que escribe un libro nuevo, pues hay muy poco que hacer. Incluso Krause, con todo lo que vende, hay muy poco que hacer con respecto a lo que vende un Aguilar, perdón, un Taibo. Entonces, sí creo, reduce, y el efecto es, ¿cuál, Jorge? De reducir a estos 2 grupos la intelectualidad en México. O la cultura. ¿Cuál es? Pero pierdo la pregunta. El efecto puntual de que el presidente reduzca a estos 2 personajes, a Krause y a Aguilar Camín, a un universo que es muy vibrante en México. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto tiene? En la realidad, ciertamente muy poco, porque existe al margen de lo que piense o quiera creer el presidente, pues es decir, pues sí, ahí están los centros intelectuales y culturales de la UNAM y van a seguir existiendo, el Colegio México, todo lo que he mencionado, y bueno, me quedo corto, estaríamos aquí, y cuando uno empieza a pensar en el noroeste, en Guadalajara, en Monterrey, en Zacatecas, en Mérida, y todo el ejercicio cultural que hay ahí, por donde no pasa ni Krause, ni Aguilar Camín, ni sus gentes, en efecto, hay una vida que va a seguir y que continúa al margen de lo que se piensa en Palacio Nacional, ¿no? Pero el efecto en términos de lo que representa la figura presidencial como el referente de la nación, pues sí, de entrada es un desdén, digamos, que no es correcto, y mucho menos, ciertamente, a eso obedece una decisión como el de haber designado a esta escritora como agregada cultural en España. Es decir, es irreal la observación, la estimación de López Obrador de decir, es que no hay más cuadros que esos que están vinculados a esos grupos, ¿no? Entonces, no solo es un reduccionismo de la apreciación,
sino también en realidad es un argumento falso. No sé cuáles fueron las razones que llevaron a esta persona. Yo sospecho que tiene que ver con un intento de mostrar tolerancia, no llevar a alguien cercano al régimen para así, de alguna manera, compensar o negar el hecho de que la salida de Jorge Hernández hubiese sido un acto de intolerancia. Pero esto es una especulación política mía. Lo que sí estoy cierto es que no decidieron por la razón que está planteando el presidente, de que no había más que eso para escoger, ¿no? E insisto, sí había que precisar que hay un desdén que no se puede pasar por alto, en respeto a toda esa vida intelectual cultural. Lo que me lleva a una última observación respecto a la respuesta del presidente, y es esta tendencia suya al reduccionismo. Yo decía en el artículo, Reforma y el Universal, el periodismo en México no se reduce a Reforma y el Universal, como parece estar obsesionado, prácticamente todos los días lo menciona el presidente, es que la prensa no me quiere así asado, miren lo que publicó Reforma, miren lo que publicó el Universal. Es un acto de reducción. Otra vez, cuando uno piensa en todos los noticieros que existen a lo largo del país, prensa, periodistas, una comunidad tan compleja, vasta, heterogénea, etcétera, pues sí hay un reduccionismo. E igual la oposición. Es decir, no toda oposición o no todo crítico, digamos, que cuestiona aspectos del López Obradorismo, no todo necesariamente responde a que son corruptos que están intentando que regresen los privilegios que tenían o que temen estar perdiendo. Por supuesto que hay eso. Por supuesto que Krause y Aguilar Camín han recibido beneficios en administraciones anteriores, pero ni siquiera eso, a eso se puede reducir. ¿Por qué pueden hacer cuestionamientos a López Obrador? Como si la única explicación que cabe es porque quieren que les regresen las suscripciones que tenían. Es decir, hay razones legítimas de visión del mundo alternativa, distinta a la de López Obrador, con las que uno puede estar en desacuerdo. Yo no coincido con las críticas que hacen Aguilar Camín o Krause, pero no por eso las voy a descalificar diciendo, no, critican porque simplemente lo que ellos quieren es que les regresen su dinero o los privilegios que tenían. Bueno, hay razones de visión del mundo, de alternativa de país, que son distintas y que es legítimo que se presenten sobre la mesa y se argumentan y haya gente que difiera en el sentido de que la 4T lo está haciendo bien o absolutamente todo lo que hace está bien, ¿no? Y entonces sí reduce el presidente en este acto de reduccionismo, me parece a mí, simplifica, pero también confunde entonces las respuestas y en última instancia el acto de gobernar, ¿no? Y lo digo siendo yo un simpatizante de una parte de las banderas del López Obradorismo, ¿no? Ahora, en el caso específico de la ciudadana Brenda Lozano, que es designada en sustitución de Jorge Hernández en este escándalo que se generó, que derivó también en la renuncia de Enrique Márquez, este personaje tan cercano a Marcelo Ebrard. Tú dices un asunto que podría haber sido un acto de tolerancia que parecía encomiable, pues derivó en otra cosa, particularmente en esta reacción del presidente López Obrador, que sí, en efecto, hay mucho reduccionismo, pero también es el ninguneo que tú señalas, que más allá de Krause, más allá de Aguilar Camín, más allá de Letras Libres y más allá de Nexos, pues hay otras expresiones de la pluralidad cultural en México. ¿A ti te parece, te lo pregunto, un acto de tolerancia el nombrar a esta escritora que
se burló recurrentemente a través de su cuenta de Twitter del presidente de la República, Jorge? Bueno, dos cosas. Primero, la actitud y después vayamos a la candidata pues a sustituir a Hernández. Primero el acto. Yo creo que sí hay un cálculo político. Después de haber sido acusados de que haber despedido a Hernández pudo haber sido motivado por un acto de intransigencia, de intolerancia política, toda vez que Hernández había hecho una columna crítica sobre un funcionario de la 4T, y luego viene su despido, en condiciones confusas de que si se debía a eso o a ciertas declaraciones, pero que fue leída por la opinión pública como un acto de intolerancia. Entonces sí, claro, al nombrar al sucesor tenían que ser muy cuidadosos de que no fuese sustituido por un cuadro del obradorismo, porque entonces eso habría sido la demostración perfecta de que se buscaba quitar a alguien que criticaba a la 4T para meter a un incondicional del régimen, y entonces lo que se quiso fue mostrar como una especie de tolerancia, de una decisión no politizada, cuando en realidad es muy política, a un cuadro que no fuese por ningún motivo confundido como o leído, interpretado como un incondicional, y ahí es donde se encuentra a Brenda Lozano, me parece a mí. Ahora bien, Brenda Lozano sí creo que se ha exagerado su anti-López Obradorismo. Es decir, me puse a revisar después de todo este desaguisado, tratando de ver en las redes sociales, y digo entre paréntesis, yo no sabía de la existencia de esta escritora. He podido ver que tiene una obra que no es deleznable, ni mucho menos, que tiene ciertos reconocimientos internacionales. Es una escritora de ficción, es decir, se dedica a la creación literaria, no al ensayo político. No es que en su trabajo profesional ella esté haciendo, o en sus columnas, que no las tengo, esté haciendo una crítica social y política del régimen. Se trataba más bien de mensajes sueltos, burlones, muy en lo que gira en torno a los círculos poco politizados, de chistes del presidente o algún meme, pero no una posición intelectual, digamos, razonada o argumentada en sus espacios que ella maneja. Me parece en ese sentido que también no podemos ser ingenuos y que hay una dosis de sobredimensión del supuesto anti-López Obradorismo de ella, porque ahorita hay una carga política sobre la cual no podemos ignorar. Es decir, en efecto, estamos frente a casi una precandidatura presidencial, y este funcionario Márquez, que es el que ha estado en la picota después del despido y ahora con el nombramiento, es un personaje muy cercano históricamente al grupo, desde Manuel Camacho y Ebrard, y de alguna manera golpearlo también es golpear a una precandidatura de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, sí me parece que hay una sobredimensión del supuesto opositor que sería esta Brenda Lozano, y que con qué cara o cómo es posible que vaya ahora a representar al gobierno mexicano. En realidad, lo que tiene que hacer un agregado cultural es posibilitar las expresiones artísticas, intelectuales entre dos países y las dos vías. Por lo que alcanzo a ver en el currículum de ella, ha tenido una experiencia internacional, ha estudiado en el extranjero, ha recibido algunos méritos, premios literarios, y entonces profesionalmente tendría las credenciales, más allá de toda esta sobrelectura política que se ha hecho al respecto. Claro, la otra cosa la otra salida habría sido, corremos a Jorge Fernández, que acusó aquí en este espacio, lo dijo directamente a Max Arriaga de haber ordenado, a Marx, de haber pedido o ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores
que lo corrieran porque él se había expresado pues, de manera crítica de lo que había planteado, que por cierto no lo planteó porque nunca está en su ponencia, de haber planteado algo, lo que fuera. Y luego haber contratado a alguien cercano a la 4T, pues habría sido casi una purga, así se habría leído y así se habría alimentado como una purga, no sé, stalinista o una... ¿no? Un acto de sectarismo. Sí, por eso es que me imagino que Márquez o quien haya tomado la decisión se inclinó por un personaje que no fuese por ningún lado interpretado como incondicional del régimen, ¿no? Pero claro, con lo que no contaba Márquez es que iba a haber una reacción desde el interior de corrientes más radicales o más López Obradoristas sobre la designación de Brenda, y esto fue ya la gota que derramó el vaso en el caso de Márquez, y prefiere doblar las manos y hacerse a un lado, supongo para no seguir dañando de alguna manera al canciller, a su jefe, pues con el que estaba vinculado políticamente. Pero ¿a poco es un nombramiento como ese, después de todo el escándalo, no lo hace el canciller directamente? ¿A poco se lo deja a alguien que se fue? Yo dudo que el canciller hubiese conocido a Brenda Lozano, igual que me imagino la mayoría de los que estamos aquí conversando, que la hubiera conocido previamente. Muy probablemente Márquez le dijo, sin saber que hubiese memes de esa naturaleza, o no todos, decir, oye, yo sugeriría que fuera alguien con este perfil, con este cuadro, es decir, alguien muy literariamente profesional y ajeno de los circuitos políticos, pero que no es cercano al obradorismo, y seguramente le habrá parecido lógica, sin estar enterado de todos los detalles. Y no sé si incluso Márquez habría conocido lo que después salió a la luz de mensajes anteriores que había ella divulgado, ¿no? También hay que cuidar que no nos convirtamos en una cacería de brujas de todo lo que hemos subido en las redes, porque hace 3 años uno puso un meme así o asado. Tendríamos que también ser muy cuidadosos porque podemos caer en ese tipo de sectarismos y descalificar el trabajo intelectual, profesional al que se ha dedicado una persona. Insisto, no la conozco, no la he leído y intentaré ahora saber de qué tamaño son sus méritos ya estrictamente literario-profesionales, pero corremos el riesgo de que por este tipo de comunicados paralelos, acabemos linchando, purgando al espectro de todo en función de sus purezas políticas o no. Bueno, al primero que habría que depurar es al presidente de México. O sea, porque si tú escuchas si tú le buscas al presidente de México, esta semana se reunió con Azcárraga, con Televisa, con los del Teletón. Hay tweets del presidente de México de hace años, de Azcárraga, de Televisa y del Teletón. O sea, y que no son burlitas y no son cosas menores, y además es su negocio, es su oficio, es un oficio político y va de duro y a la cabeza. O sea, la descalificación del presidente con respecto al Teletón fue siempre brutal, de López Obrador con respecto al o al ejército y la necesidad de regresarlos a sus cuarteles, o a Trump. Y ahí están los tweets. Escribió un libro sobre Trump antes de llegar a Palacio Nacional, en donde prácticamente, es decir, dice cosas mucho más fuertes de lo que Brenda Lozano pudo haber dicho de López Obrador, vamos. Y eso no obstó para que después se hiciera una relación que incluso inexplicable para muchos de los que lo cuestionábamos. Entonces, sí hay que irnos con cuidado en ese aspecto. Es distinto, por ejemplo, si uno que se dedica a la política, escribe sobre política y ha tomado posiciones políticas críticas sobre una corriente o no, uno tiene que hacerse responsable porque se dedica a eso.
pero un científico, una bailarina de ballet, que luego tratar de hacerla responsable por mensajes marginales que no tienen que ver con su actividad profesional, y que metió en un tuit hace 3 años o 4 años, difícilmente me parece a mí que invalidan su calidad profesional e intelectual para sacar adelante un trabajo. No, pero también, o en todo caso, Jorge, pues si la señora Lozano detesta al presidente, a su esposa y al propio gobierno, pues es en un asunto de congruencia, de honradez personal, pues no acepta el cargo que le están ofreciendo. No digo que por esos pocos tweets, porque no son pocos, hay digamos, una posición muy sistemática de ella en contra de un gobierno al que ahora, pues, aceptó que va a representar en España. También es un asunto ahí de congruencia. Si yo detesto a un gobierno, pues yo no voy a trabajar con él, tan simple como eso. Salvo que tenga solamente ambición y no escrúpulos. Es verdad, aunque con esa lógica, varios miembros del gabinete tendrían que revisarse si son dignos representantes del gobierno de López Obrador, ¿no? Sí, cada quien. Cada quien. Es decir, salvo una élite, Jorge, que ha estado con Andrés Manuel, así pegado, diría que salvo Claudia Sheinbaum, para empezar, todos los demás tendrían que revisar qué es lo que dijeron en público o en lo oscurito de Andrés Manuel López Obrador, empezando con Marcelo Ebrard, con todos, porque en algún momento han dicho cosas del presidente y no por eso el presidente mismo los depura, ¿no? ¿No? Sí, por eso me parece que es un tema complejo. No estoy seguro que podamos sostener que Brenda Lozano, habría que hacer la exégesis de sus tweets, deteste al presidente. Ciertamente hay, no hay una elaboración puntual, sino burlas, básicamente burlas, hasta donde alcanzo a ver, y que no son de las últimas semanas o de los últimos meses. Pero en fin, es un tema abierto. Lo que a mí me preocupa son los linchamientos, ¿no? Porque es muy fácil comenzar quién es puro y quién es impuro. Y esto nos puede llevar a cacerías de brujas que son... Y además, como dice Alejandro, cuando el propio ánimo del presidente, en muchos sentidos no ha sido así, ¿no? Hasta a mí mismo, cuando las designaciones en el IMSS, o ver a Espino, el líder del Yunque, convertido en un funcionario del López Obradorismo, sí, francamente, es decir, ahí sí pondría yo el argumento sobre la mesa, ¿no? En fin, es un tema complicado. Así es, pues para eso estamos platicando, porque es un tema de deliberación pública. Así es. Y que tiene además, nunca perdamos a partir de ahora de que al final, en última instancia, todo está remitiendo ya a la lucha por el poder que se viene, ¿no? Así es, efectivamente. Muchísimas gracias una vez más, Jorge Cepeda Patterson, por pues platicar con el auditorio de los periodistas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un placer para mí. Hasta luego, Alejandro, Álvaro. Gracias, Jorge.